Hola a todos. Bien, en esta ocasión seguimos con nuestra segunda entrevista a cargo de Pedro Espinosa de la cadena SER y en esta ocasión contamos con Francisco Vázquez, Paco Vázquez, para nosotros compañero de la universidad, es catedrático de filosofía, es historiador, es escritor. Entre sus libros podemos encontrar temas tan interesantes como la homosexualidad, el racismo, la sociedad, la moral en la sociedad y viene hablando hoy sobre nueva sociedad y oportunidades. Esperamos que sea de vuestro interés y seguro que cogemos más de una idea. Pues estupendo, adelante. Bueno, con David Gómez Oñate hemos hablado de cómo predecir, gracias a las matemáticas, muchas de las cosas que van a pasar, pero la pandemia nos ha traído muchas cosas que no hemos podido predecir, por ejemplo, lo inesperado que ha supuesto un confinamiento mundial para todos y las repercusiones que ha tenido eso en la economía. Se ha hablado mucho de ello, pero quizás no se ha hablado tanto de un concepto que Francisco Vázquez, nuestro invitado de hoy, tiene en torno a los efectos de esta pandemia en nosotros, que es la apertura o el inicio de una crisis que usted ha llamado civilizatoria. ¿En qué consistiría esa crisis? Sí, bien, buenos días. Sí, la crisis civilizatoria es una crisis que afecta prácticamente a todas las facetas de nuestra convivencia. Es una crisis por una parte económica, pero es una crisis política, una crisis medioambiental, es una crisis también de los valores que constituyen el trasfondo de nuestra cultura. Entonces, claro, la pandemia por sí misma no ha desencadenado esta crisis. Hay que verla en combinación, en interacción con otros acontecimientos. Yo la veo en combinación con otros dos acontecimientos. Por una parte, la crisis financiera inicialmente del 2008 y su onda expansiva. Y por otra parte, el fenómeno el incremento de la conciencia de la emergencia climática. Entonces, la interacción de esos acontecimientos nos pone ante una encrucijada. La palabra crisis viene del griego krino, que significa al mismo tiempo decidir y separar. Entonces estamos en una encrucijada en esta coyuntura de la pandemia, que es el hecho de que se haya recuperado por parte de los poderes públicos el control sobre los procesos económicos. Eso implica, con vistas a proteger obviamente a la mayoría de la población, eso es un proceso irreversible, es un punto de no retorno y en ese caso esta dinámica obligaría a poner en entredicho los supuestos, diríamos, de la civilización del capitalismo global neoliberal o neoproprietarista, como lo llamaba Piketty, esa nueva deriva, esa nueva orientación política, o por el contrario, esas intervenciones en los procesos económicos por parte de los poderes públicos son solamente una solución provisional, una estrategia provisional para reflotar el tejido empresarial y volver de nuevo, a corto plazo, a las políticas de privatización, a las políticas de desregulación de los mercados, a las políticas de adelgazamiento de los sistemas de bienestar. Esa es la encrucijada, esa es la crisis, propiamente hablando. El problema es que la segunda solución, dado la deslegitimación que estos tres acontecimientos que he señalado han implicado en relación con esas políticas neoliberales, solamente se pueden implementar, y lo estamos viendo en países como Brasil o en países como en Hungría, con la adopción cada vez más de lo que se ha llamado en teoría política un neoliberalismo autoritario, es decir, la acción de un Estado fuerte que legitima sus propuestas en un discurso identitario de corte nacionalista o de corte integrista religioso. Esa es la encrucijada y esa es la crisis civilizatoria. Y uno de esos caminos de esa encrucijada es lo que usted hablaba, citaba a Thomas Piketty, de ese modelo en el que la propiedad privada es lo más importante y que podría tambalearse si se toma ese camino, ¿no?, en esa encrucijada, ¿no? Efectivamente, y me parece interesante entender el proceso actual por comparación histórica, comparándolo con lo que sucedió en otra gran crisis civilizatoria reciente, que es la que tuvo lugar aproximadamente entre 1930 y el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, una serie de acontecimientos, el crack del 29, la eclosión de los fascismos, la consolidación del régimen soviético, el New Deal norteamericano, todo eso hizo que la civilización del librecambismo, del liberalismo económico, se colapsara. Y después de la Segunda Guerra Mundial sucedió algo que estamos viendo ahora, en cierto modo, que son programas de reconstrucción, también se habló de reconstrucción, y también se puso en marcha un endeudamiento masivo de los estados. El caso de Gran Bretaña, que llegó incluso a un 200% en la deuda pública.
Entonces, la cuestión es en qué medida podemos aprender de las soluciones, que las dos fracasaron, pero no de la misma manera, en la salida de esa crisis. Una de las soluciones fue el comunismo soviético y la otra solución fue la socialdemocracia, que también fracasó. Pero podemos aprender de ese fracaso y también en parte de los logros, de esa salida en el mundo occidental de la crisis a partir de esas políticas fiscales progresivas, etcétera, que caracterizaron a la agenda socialdemócrata después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si atendemos a lo que nos ha dicho la historia, ese patrón tras una crisis profunda, se han vivido momentos muy duros. ¿Tenemos que temer que algo así pueda producirse de nuevo? Sí, lo que se nos puede plantear es la posibilidad de que se quiera recuperar de nuevo el rumbo del gobierno neoliberal de los procesos y eso se tenga que hacer esquivando los controles democráticos y por este sendero autoritario que dije antes. Claro, la cuestión es que después de la Segunda Guerra Mundial el asunto se afrontó mediante una agenda socialdemócrata que lo que estableció fue limitaciones sociales al derecho irrestricto de propiedad privada en ese momento y unas políticas fiscales progresivas que llegaron incluso a niveles en Estados Unidos y Gran Bretaña del 70 y el 90% de los tipos marginales a las grandes fortunas. Entonces la cuestión es cómo reinventar esa agenda. Claro, hoy esas medidas, esas políticas, diríamos keynesianas, no se pueden articular desde el Estado-Nación, como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y tampoco puede consistir esa reorientación, digamos, esa reinvención de la socialdemocracia en el aumento desmedido de la propiedad de titularidad pública, porque esto lleva a dinámicas inflacionistas insostenibles, que es lo que hizo que finalmente fracasaran estas políticas que, no olvidemos, dieron lugar al mayor periodo de prosperidad en la historia occidental reciente, durante 30 años, y también de niveles de igualdad social, que luego se perdieron a partir de los 80, que es cuando sobreviene esta civilización, diríamos orden civilizatorio neoliberal en el que estamos instalados y que ahora mismo está en curso de colapsar, podríamos decir. Y esos patrones históricos nos valen por lo menos para, bueno, pues para ver lo que se ha producido y ver que sí hay elementos ya de repetición, ¿no? Por ejemplo, lo que se está viviendo, lo ha citado en Brasil o en Hungría, pero también en otros países donde ese tipo de modelos o ese tipo de discursos también han empezado a entrar, ¿no? Aprovechando todo lo que ha venido, pero que venía un poco de antes también. Efectivamente, se dan las dos dinámicas. Por un lado, esta salida de, bueno, esta recuperación del control de los procesos económicos por parte de los gobiernos es algo provisional para volver un poco a la agenda de antes, pero también estamos viendo en medidas como por ejemplo, todo el plan de infraestructura de Biden en Estados Unidos o de estímulos económicos, más bien la otra dirección, que es decir, bueno, vamos a asumir que esta intervención, diríamos, de lo público en los procesos económicos no es una cuestión provisional, es un cambio de tendencia, implica un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia no solo ante la pandemia, como digo, ante la combinación de la pandemia, la conciencia de la crisis climática y, por otro lado, toda la onda expansiva que sobre la economía especulativa tuvo la crisis del 2008. Patrones del pasado y ahora mismo existe un modelo ideal para intentar bueno, reorientar esta situación. Yo hablaría, aquí sigo un poco a Piketty, pero también rectificándolo en parte, de un planteamiento, de una reinvención, podríamos decir, de esas políticas socialdemócratas sobre tres ejes. Es decir, es necesario replantearse el derecho a la propiedad privada, cuestionar su carácter de derecho ilimitado, hay que establecer restricciones sociales a ese derecho, pero no se pueden hacer a partir de el desarrollo de un aumento exponencial de la propiedad pública. Es decir, por un lado hay que aplicar, y estos serían un poco los tres pivotes de lo que yo llamaría un ecosocialismo participativo. En primer lugar, seguir a escala no del Estado-Nación, sino a escala de actores transnacionales, por ejemplo, la Unión Europea, la puesta en marcha de políticas fiscales progresivas. Esto en Europa exigiría una política fiscal armonizada, cosa compleja porque implica reformar los tratados europeos, pero si eso no se hace, otra posibilidad es hacer un club dentro de la propia Unión Europea de los países quizás más poblados, Francia, Alemania, España, Italia, para armonizar sus políticas fiscales y ya que otros se vayan añadiendo.
Entonces, por un lado, un desarrollo de políticas fiscales progresivas, en el sentido de un aumento, un desarrollo de impuestos a los patrimonios más altos, de impuestos sobre las emisiones contaminantes, de apoyo, lo que se llama la justicia escolar, de apoyo a los centros de primaria y secundaria más desfavorecidos, pero esa primera pata se tiene que acompañar de otra, que sería el aumento de la propiedad social, no ya de la propiedad pública. Es decir, la puesta en marcha de políticas y de medidas que en países como Suecia o como Alemania llevan muchos años implementadas, como por ejemplo la cogestión o la participación equitativa de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, o lo que se está aprobando ahora en muchos países de la renta básica, más común, o la limitación de las rentas de las viviendas, ¿no? Y finalmente una tercera pata, que sería el aumento del aprecio y de la sensibilidad ante lo que llamaríamos la propiedad común, es decir, la pata de la economía colaborativa, que en esta crisis de la pandemia se ha relanzado muchísimo. Hemos visto cómo se ha difundido la acción solidaria vecinal para apoyar a colectivos vulnerables y dependientes en los barrios, el desarrollo de economatos sociales, el desarrollo de la protección comunitaria de la salud, los bancos de tiempo, es decir, toda esta red de actores descentralizados y situados fuera de la órbita de lo público del Estado, que constituye el elemento de lo común. Yo creo que sobre esas tres patas se puede conseguir que la libertad de los mercados sea lo que debe ser, un medio y no un fin, un medio para construir una sociedad más justa y que pueda sobrevivir dentro de un entorno habitable, y no un fin, no un motor que acaba deshilachando completamente, descomponiendo el tejido social. Y además pone en riesgo, en este contexto de la emergencia climática, la supervivencia futura de nuestra propia especie en el planeta. Bueno, esto tiene que ser evidentemente un planteamiento mundial porque nos repercute a todos, a todo el planeta, pero si nos lo traemos a nuestro país, a España, donde es difícil incluso armonizar las políticas fiscales de cada comunidad o hablar de impuestos porque cada comunidad quiere tener una propia política fiscal y la tiene en algunos impuestos, ¿cómo podríamos desarrollar todas estas ideas desde nuestro país? Bueno, España debería trabajar en la senda porque de una medida imprescindible que antes he señalado, que es la de la armonización fiscal europea, efectivamente. Debería ser, dentro de ese club de los cuatro, España debería ser uno de los actores que estuvieran ahí presentes. No lo veo una utopía ahora mismo. Bueno, reformar los tratados europeos es muy difícil porque se exige la unanimidad, pero esta otra dinámica es que si no, nos la estamos jugando literalmente. Si queremos evitar el dumping fiscal y los paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, y si queremos evitar, y si queremos realmente actuar colectivamente sobre la emergencia climática, tenemos que caminar en esa dirección. Lo otro nos lleva posiblemente al riesgo de nuevas pandemias y posiblemente digamos, a la aceleración del deterioro del calentamiento del planeta. O sea que es una cuestión de emergencia casi. Bueno, tenemos el mantra a lo largo de toda la pandemia que de esta saldremos mejores. No sé si usted en algún momento ha compartido ese mantra o nunca se lo creyó. No, yo nunca me lo creí porque siempre he pensado que el planteamiento debe ser en términos no de cómo vamos a salir, sino qué tenemos que hacer, en términos normativos. Y me parece que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que tenemos que pensar en clave relacional y de interdependencia, no en términos de autosuficiencia, que es como hemos hecho desde los años 80, con el planteamiento del individualismo atomístico, diríamos, neoliberal. Porque solamente si cuidamos a los otros podemos cuidarnos a nosotros mismos, solamente si protegemos a los otros nos podemos proteger a nosotros mismos. Yo creo que esa es la lección quizás más importante, pero que nos obliga a cambiar, no es que vayamos a cambiar de una manera, digamos, por una especie de determinismo causal, es una decisión que tiene que tomar la ciudadanía. Pero es verdad que esa ciudadanía y también los discursos políticos incluyen el mensaje de querer recuperar cuanto antes la normalidad, ¿no? Que es lo que volver a la antigua normalidad, que no sé si es posible volver o no, pero en ese deseo hay un intento de que esta crisis realmente no haya existido nunca, de ser conscientes de que esto, como si lo mejor que nos pasaría es no aprender de esta crisis, sino volver a lo que teníamos, ¿no? Eso es como un deseo lógico por una parte, pero también nuestra propia incapacidad para, oye, vamos a aprovechar esto que nos ha pasado para intentar sacar algo bueno de ello.
Claro, pero el problema es que si volver a la vieja normalidad es volver a las dinámicas de gobierno neoliberal, diríamos, de los procesos en estas circunstancias, la cuestión es si eso ahora no va a tener que hacerse a costa de las libertades democráticas, a costa de los controles democráticos, como estamos viendo en algunos países, y mediante sistemas de legitimación que apelan a valores identitarios, que es lo que estamos viendo en Europa, curiosamente como pasó también en los años 30 a escala del mundo occidental. Es decir, los nacionalpopulismos actuales no son los fascismos de los años 20, de los años 30, pero los fascismos de los años 20 y los años 30, a la crisis civilizatoria de ese momento, equivalen a lo que los nacionalpopulismos son en este momento. ¿Y en qué se diferencian? La diferencia está en que el discurso, por ejemplo, de los fascismos de los años 20 y 30 era un discurso estatalista. Eran la defensa de políticas autárquicas, mientras que en los nacionalpopulismos contemporáneos, como el que hemos visto de Trump o los que hay en Europa, hay, al contrario, una asunción plena de los valores de la cultura de mercado desregulado completamente. El correctivo es simplemente un correctivo identitario, de visión del otro, de visión del extranjero, como alguien que amenaza mi propia supervivencia. Pero hay una diferencia radical entre el estatalismo, diríamos, de las políticas del nacionalsocialismo, de las políticas del fascismo italiano, y la orientación de los nacionalpopulismos actuales, más bien en una dirección de defensa de un individualismo casi salvaje, ¿no? Como hemos visto, casi un libertarismo en muchos de los seguidores de Trump. Y algo de lo que, bueno, no se hablaba en aquellos años 30 y ahora sí tenemos que hablar obligatoriamente, aunque hay discursos negacionistas sobre el propio cambio climático, del que luego hablaremos más profundamente con otro invitado, pero ese riesgo que existe, que es evidente y que hay que tomar en cuenta, tiene que marcar también todas estas directrices que se deben tomar a partir de ahora. Claro, sí, y que marcan también la propia economía o las propias decisiones políticas. Claro, yo diría que hay como 5 grandes riesgos por delante. El primer riesgo es pensar que se pueden solucionar los problemas locales con intervenciones, los problemas globales con intervenciones locales. Es decir, un poco esta política de que cada país se apañe como pueda, lo cual nos lleva, por ejemplo, a postergar la distribución de recursos sanitarios y vacunas a países en desarrollo. Y esto, no ya por solidaridad, sino por un egoísmo bien entendido, deberíamos de ayudar a esos países, y a esto nos ayuda mucho ese nacionalpopulismo del America First, que lleva a un aislacionismo. Ese es un primer riesgo. Un segundo riesgo, que antes he mencionado, es la idea de que vamos a poder volver a las políticas de desregulación de los mercados, a las políticas privatizadoras, que funcionaban desde los años 80 y antes del proceso de la pandemia. Un tercer riesgo es pensar que podemos, una vez transcurrida la pandemia, volver a esta especie de cultura del individualismo posesivo y a esta especie de sacralización de la propiedad privada sin que eso vaya a sin que vaya a tener ninguna consecuencia. Y finalmente hay 2 riesgos que yo vería que son opuestos, aunque igualmente temibles. Uno, el que acaba de señalar, que es el escepticismo ante la prueba y la validación científica de los conocimientos. Es decir, el discurso de la posverdad, que no es más que una versión vulgarizada del relativismo posmoderno. Y el otro riesgo, que es contrapuesto, es pensar que nos pueden gobernar los científicos, que puede haber un gobierno de expertos, que ellos tienen la verdad y que pueden suplantar a la ciudadanía a la hora de decidir los fines de la acción política. Yo creo que esos serían como 5 riesgos que tenemos por delante. 5 riesgos que hay por delante. Estamos a punto ya de terminar, y ante estos riesgos y ante esta crisis civilizatoria y ante estos problemas que usted ha advertido en estos 20 minutos, Francisco Vázquez, ¿es optimista o es pesimista? Yo tengo un pesimismo activo, en el sentido, un pesimismo activo de las circunstancias o el pronóstico que podemos hacer en principio es negativo, pero es una cuestión de movilización. Es decir, es la ciudadanía ilustrada y organizada la que tiene que tomar la decisión y el camino en esta encrucijada, y la que tiene que empujar a los actores transnacionales, a los estados nacionales y a las compañías para que vayan en esa dirección.
O sea, el papel del ciudadano, del individuo, es fundamental. Es fundamental. Fundamental para cambiar las cosas, y se han visto ejemplos positivos, ¿no? Usted lo ha mencionado, de ejemplos de economía colaborativa, Sí. que puede haber muchos más, ¿no? Que es una de las vías para que pequeños ejemplos vayan cundiendo. ¿Qué tipo de ejemplos se han visto que usted ha valorado y ha dicho, este tipo de cosas son las que se deberían hacer? Bueno, ha sido fundamental todos esos vínculos de solidaridad que antes he dicho a escala de barrio, pero también toda la labor, el sacrificio de unas fracciones importantes de la clase trabajadora, cajeras de supermercados, sanitarios, que son equivalentes a lo que supuso el sacrificio en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha para detener el nacionalsocialismo, para detener el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron también los trabajadores. Por eso la salida socialdemócrata se justificó en nombre precisamente de esa clase trabajadora que se había sacrificado en esta guerra. Bueno, pues la guerra que hemos tenido recientemente han sido profesiones muy modestas, transportistas, agricultores, etcétera, los que han sufrido en primera línea en los momentos más duros esta crisis. A ellos les debemos el no volver a lo de antes. Bueno, pues el final de estos 20 minutos con Francisco Vázquez se los vamos a dedicar a esos colectivos que tanto nos ayudaron durante esta pandemia. Muchas gracias, Francisco Vázquez. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar enseguida, una pequeña pausa, y está con nosotros nuestro tercer invitado.